Hubo una vez una mujer a la que todos juzgaron, una mujer que el mundo quiso enterrar bajo piedras, vergüenza y olvido. Pero alguien se interpuso, alguien la miró, no por lo que había hecho, sino por lo que podía llegar a ser. Ella no fue una reina, no fue una profeta, fue algo aún más poderoso, una mujer transformada por el amor de Jesús. Esta es la historia de María Magdalena, la que cayó, la que fue rescatada y la que se convirtió en la primera testigo del milagro más grande de la historia. Prepárate para descubrir cómo una vida puede cambiar para siempre cuando Dios pronuncia tu nombre. Y si esta historia te toca el alma, no olvides dejar tu like, suscribirte a Reflejos de Fe y activar la campanita para seguir explorando los relatos que aún arden en las páginas eternas. María Magdalena, la mujer que el mundo juzgó y Jesús eligió. Las calles de Jerusalén hervían de polvo y murmullos. El sol caía sin piedad sobre los adoquines, mientras una multitud se arremolinaba en la plaza central. Entre gritos, insultos y miradas llenas de furia, una mujer era arrastrada por los brazos, su túnica desgarrada, su rostro manchado de lágrimas y tierra. María, una pecadora, decían, una vergüenza, aseguraban, y en sus manos, piedras, muchas piedras. Un fariseo, de rostro endurecido por años de ley y orgullo, levantó la voz con aire de victoria. «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del pecado. La ley dice que debe morir apedreada. ¿Y tú qué dices?» Silencio. Todos giraron hacia aquel hombre de túnica sencilla y mirada profunda. Jesús se agachó. Con un dedo, comenzó a escribir en el polvo. Nadie entendía qué hacía, pero su calma desarmaba. Los murmullos se transformaron en un zumbido espeso hasta que Jesús se incorporó, los ojos fijos en los acusadores. «El que de ustedes esté sin pecado, que lance la primera piedra». Un suspiro colectivo, como si el mundo hubiera dejado de girar. Una mano tembló, una piedra cayó, luego otra y otra más. Uno a uno, los hombres se marcharon, con los rostros vencidos por una verdad que pesaba más que cualquier ley. Solo quedaron dos personas en aquella plaza vacía: Jesús, de pie, y María, en el suelo, sin atreverse a levantar la vista. Jesús se acercó despacio. Sus sandalias levantaban apenas el polvo que había escrito el juicio de los hombres, y ahora quedaba borrado por el viento. Se agachó frente a ella, como si el tiempo mismo se detuviera en ese gesto. «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban?» «Nadie, Señor», susurró María con la voz quebrada. Entonces él sonrió con ternura, no con lástima, no con superioridad, con una compasión tan inmensa que desbordaba las heridas del alma. «Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más». Fue en ese momento, en ese instante suspendido entre el polvo y la gracia, que María Magdalena dejó de ser lo que el mundo decía de ella. Ya no era la caída, no era la impura, era una mujer perdonada, rescatada por una voz que no gritaba, sino que sanaba. Desde ese día, su vida cambió. María no volvió al escondite de la vergüenza, ni al rincón del desprecio. Ella eligió seguirlo. Y mientras muchos lo abandonaban cuando las cosas se ponían difíciles, ella se mantuvo firme. Desde lejos, primero, luego más cerca, hasta convertirse en una de las pocas que caminarían junto a él, incluso cuando la oscuridad pareciera ganar. Porque cuando alguien te mira como él la miró, ya no puedes seguir viviendo como antes. Y eso apenas era el principio. Pasaron los días, y con ellos crecían los rumores. Decían que Jesús hacía milagros, que sanaba a los ciegos, que hablaba con poder, que desafiaba a los poderosos sin levantar la voz. Y María, la mujer que había sido rescatada del abismo, caminaba a su lado. No todos lo entendían. Algunos la señalaban aún con desprecio, pero a ella ya no le dolía, porque la vergüenza había sido reemplazada por propósito. Donde iba Jesús, ahí estaba ella, no para recibir, sino para servir. Aprendía, ayudaba, escuchaba. Era parte de ese pequeño grupo que lo acompañaba en silencio, sin aplausos, pero con lealtad. Y entonces, el día llegó. El maestro fue arrestado. Las calles de Jerusalén se llenaron de caos, gritos, soldados y traición. Muchos huyeron, otros lo negaron. Pero María no se fue.
Ella lo siguió hasta el Gólgota. Subió la colina con los pies ensangrentados de tanto andar, con el corazón desgarrado, pero sin dar un paso atrás. Allí estaba, entre el viento helado y el cielo que se oscurecía. Allí, al pie de la cruz, mientras otros escondían el rostro. Ella alzó el suyo. Miró a Jesús colgado del madero. Sus ojos se encontraron una última vez. Y en ese cruce de miradas, sin palabras, Él le entregó algo más grande que un milagro. Una misión. 3 días de silencio. 3 días de sombra. De susurros en las esquinas. De puertas cerradas por miedo. Los discípulos, escondidos. Jerusalén, en pausa. Y el mundo, sin esperanza. Pero María no podía quedarse quieta. Antes del amanecer, cuando aún reinaba la oscuridad, tomó perfumes y salió al sepulcro. No le importaron los soldados, ni las leyes, ni el qué dirán. Su amor era más fuerte que el miedo. El jardín estaba frío, la piedra removida. El cuerpo no estaba. Corrió, pensó que alguien lo había robado. Lloró, con el corazón en un puño. Y mientras se secaba las lágrimas con manos temblorosas, una voz sonó a su espalda. «Mujer, ¿por qué lloras?» Ella no reconoció al hombre de inmediato. Pensó que era el jardinero. «Se han llevado a mi señor», dijo, «y no sé dónde lo han puesto». Entonces, él pronunció su nombre. Solo eso. María. Y en ese susurro se derrumbó la muerte, porque era la voz que conocía, la voz que la había salvado. Ella giró, los ojos abiertos por el asombro, el alma ardiendo. Jesús estaba vivo, y no se apareció a reyes ni a sumos sacerdotes, sino a ella, a una mujer, a una pecadora redimida, a la fiel que nunca huyó. Jesús no solo se le apareció, le habló con un encargo que cambiaría la historia. «Ve y diles a mis hermanos que estoy vivo». En ese instante, María Magdalena se convirtió en la primera testigo de la resurrección, la primera predicadora del milagro más grande de todos los tiempos. No un apóstol, no un sabio, una mujer que un día estuvo a punto de morir bajo una lluvia de piedras, y ahora corría por los callejones de Jerusalén, con los pies descalzos, el corazón en llamas, y una noticia que el mundo aún no estaba listo para escuchar. «Él vive, lo he visto, está vivo». Los discípulos dudaron. Algunos pensaron que deliraba, pero la fuerza en su mirada, la verdad en su voz, los sacudió como un trueno en medio del desierto, porque no hablaba como antes. María ya no era la mujer marcada por su pasado. Ahora era fuego, era testigo, era enviada. Y mientras muchos aún temblaban en las sombras, ella ya había salido a encender la luz. Con el tiempo, el nombre de María Magdalena resonaría en cada rincón donde se hablara del Mesías, no por su escándalo, sino por su transformación, no por su caída, sino por su lealtad inquebrantable. Fue más que una discípula, fue símbolo de esperanza para todo aquel que ha sido juzgado, excluido o señalado. Porque si María pudo renacer, cualquiera puede. La mujer que estuvo al borde de la muerte fue la primera en anunciar la vida. La que fue despreciada fue elegida. La que lloró en la oscuridad fue la primera en ver la luz del nuevo día. Y su historia no se apaga. Sigue latiendo en cada corazón herido que se atreve a creer. Sigue ardiendo en cada alma que escucha la voz del Maestro diciendo su nombre. Porque al final, María Magdalena no fue solo testigo del milagro. Ella se convirtió en parte de él. María Magdalena no fue recordada por su error, sino por su fidelidad, por no huir cuando todos lo hicieron, por creer cuando todo parecía perdido, por ser testigo del amanecer cuando la noche aún cubría la tierra. Y así, su historia se convirtió en un reflejo del poder del perdón, del amor que restaura y del valor de una fe que no se rinde. Porque Dios no escoge a los perfectos, Dios transforma a los dispuestos. Si esta historia tocó tu corazón, dale like, suscríbete a Reflejos de Fe y comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo relato.